La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a buscar el primer libro de Samuel. La semana pasada leímos el capítulo 27. Hoy vamos a leer el capítulo 31. El tema de hoy, hermanos, tiene que ver con una advertencia. Tomémosla así, como una advertencia de Dios, un mensaje que nos advierte de los peligros que nos asedian y los peligros que están por delante, de los cuales Dios sabe, y por eso muchas veces Él nos envía una palabra de advertencia a nuestra vida. Y el tema, hermanos, es cómo evitar morir en derrota espiritual. Cómo evitar morir en derrota espiritual. Y leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Dice la palabra: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Samuel a Saúl, a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos concedes este día el poder leer tu hermosa palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, mi Dios, pueda usar esta palabra y llevar, Señor, un mensaje que nos haga, oh Dios, reflexionar y tomar las decisiones correctas, oh Dios, para estar en buena forma hasta el día que Jesucristo, Señor, venga, o hasta que Él nos llame a su presencia. Señor, que estemos preparados para poder encontrarnos contigo, Señor, más allá de la muerte, más allá en la eternidad. Señor, prepara nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, tenemos este mensaje para esta ocasión, hermanos. Una pregunta: ¿cómo evitar morir en derrota espiritual? Usted sabe que la historia de Saúl es una historia, por una parte, muy linda, porque nos habla de la gracia de Dios, de la misericordia del Señor, porque cuando Saúl llega al trono, llegó por la misericordia de Dios. Según estudiamos en la palabra, él no tenía, digamos, las cualidades realmente necesarias para llegar a ser un rey en la nación de Israel. Sin embargo, Dios tomó la sencillez del corazón de Saúl para traerlo y hacerlo su rey. De hecho, Saúl y su familia, como lo vemos ahí en el libro, en este libro que estamos estudiando, llegaron a reconocer realmente su pequeñez, y a causa de esa pequeñez de Saúl delante de Dios al principio, fue elegido para que fuera el rey. No por grandezas, no por, digamos, porque él venía de una de padres o de antepasados que fueran de la realeza, sino que de una tribu muy sencilla. Sin embargo, Dios lo exaltó, Dios lo levantó, ¿verdad? Dios lo honró, llevándolo al trono de Israel. Así que, hermano, Saúl entró
al reino de Dios y entró a protagonizar en el plan y propósito de Dios de una manera maravillosa. Y ahí vemos a este siervo de Dios, hermanos, que está ahí llevando a cabo los propósitos de Dios al principio. Sin embargo, en el trayecto de la vida, y esto es muy importante porque, hermanos, la vida cristiana la iniciamos precisamente cuando humillamos nuestro corazón delante de Dios. Pero el tiempo del recorrido, hermanos, no lo sabemos, ¿verdad? El recorrido de la vida cristiana es como una maratón que en la competencia hay un día de inicio, hay un banderillazo de salida, ¿verdad? Hay una luz verde para salir, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar la carrera. Es decir, que el cristiano siempre estamos corriendo todos los días, hermano. No me refiero a esos correr de aquí para allá, sino que me refiero al ejercicio, hermanos, espiritual de nuestra vida, que continuamente estamos corriendo esta maratón espiritual que se llama la vida cristiana. Y no sabemos realmente cuándo va a terminar, uno. Y lo otro es que no sabemos de qué manera el enemigo, hermano, puede estorbar nuestro caminar con el Señor. De ahí que Saúl comenzó bien, ¿verdad? Pero terminó mal. ¿Será que Dios quiere que comencemos bien y terminemos mal? No. Dios quiere, hermanos, nos rescata el Señor para salvación. Él quiere nuestro bienestar, Él quiere nuestro beneficio. Él nos ha salvado para darnos vida eterna, no para darnos condenación eterna. Él nos ha sanado, hermanos, de nuestros pecados para que usted y yo podamos caminar en santidad delante de Él. Dios no nos sacó del mundo, hermanos, para destruirnos en la vida cristiana, sino que nos sacó del mundo para darnos una vida nueva, una vida abundante, gloria al Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Pero como no sabemos, hermanos, qué es lo que va a pasar en el trayecto, tenemos que estar preparados. Y en el caso de Saúl, hermanos, se descuidó. Comenzó bien, pero en la medida que fue avanzando su carrera espiritual, hermanos, comenzó a aflojar algunos principios que son fundamentales para la vida cristiana, para comenzar bien y para terminar bien. Así que quiero, hermanos, mencionar en este mensaje al menos 4 cosas que descuidó Saúl y que de hecho estas cosas lo llevaron, hermanos, a terminar su carrera en derrota. Porque si hay un líder en la Biblia, hermanos, que terminó en derrota en el Antiguo Testamento, uno de ellos fue precisamente Saúl. Con todas las perspectivas de que este hombre llegara a ser un gran hombre de Dios y que pudiera tener, hermanos, una corona de vida, al final terminó en una total derrota espiritual. Número 1, lo primero que descuidó Saúl fue, hermanos, su elección, fue su salvación, fue el legado, hermanos, de la bendición que Dios había derramado sobre la vida de Saúl. Leamos aquí en este mismo libro, primer libro de Samuel, en el capítulo 10 y el versículo 6. Capítulo 10 y versículo 6 dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En este versículo hay 2 cosas, hermanos, que sucedieron en la vida de Saúl aquel día cuando él realmente tuvo un encuentro personal con Dios. Una cosa, hermanos, es tener un conocimiento de Dios. Una cosa es ingresar a un templo, ya sea una vez o en varias ocasiones, para oír la palabra de Dios. Y otra cosa es realmente, hermanos, que seamos impactados por el poder de Dios, por la gloria de Dios en nuestra propia vida. Saúl ya había sido llamado por Samuel, pero realmente, hermanos, su encuentro con el Señor se llevó a cabo precisamente en este pasaje que la Escritura menciona aquí en el capítulo 10. Dice: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti
tendrás, dice, poder, la palabra poder, y segundo, dice, serás mudado. Y esa expresión mudado, cambiado, transformado en una nueva persona, nos habla precisamente, hermanos, de la obra de salvación que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, cuando el poderoso evangelio de Dios llega a nuestra vida, amados hermanos, lo primero que toca es precisamente nuestra naturaleza carnal y la transforma en una naturaleza espiritual. Eso es lo que conocemos básicamente como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nacer de nuevo, que es recibir el perdón de pecados de parte del Señor Jesucristo. Es ser, hermanos, limpiados del pecado que nos separa de Dios para poder recibir una nueva naturaleza espiritual en la cual opera el Espíritu Santo para transformación de nuestra vida. Así que cuando Saúl fue elegido, hermanos, Dios mudó su corazón. Es como cuando usted y yo aceptamos a Cristo. El Señor limpia nuestro corazón y el Señor nos hace una nueva criatura, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios también en la Escritura. Uno de los versículos muy relacionados con esto, lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Romanos 5. Se está hablando, hermanos, del impacto de salvación que produce Dios en nuestra vida cuando Él, hermanos, muda nuestro corazón. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Mire qué triste, porque una de las cosas que a veces no cuidamos en nuestra vida, hermanos, porque como no es algo visible y no es algo palpable, como decir, tener una fortuna, tener un lingote de oro, por ejemplo, tener un rubí, tener un diamante, ¿verdad? Que lo estamos viendo, lo podemos tocar, son las cosas que más cuidamos, las cosas materiales. Pero las cosas espirituales a veces no las cuidamos tanto como las materiales, hermano. Y sabe que son más valiosas las espirituales que las materiales. Y en este caso la salvación, sabe que la salvación, hermano, ¿sabe por qué? Es por gracia. Dice Pablo en Efesios 2:8, dice que la salvación viene por medio de la gracia de Dios a nuestra vida. No la podemos comprar. ¿Por qué? Porque la salvación es tan cara, hermanos, que nadie podría pagarlo ni con todo el oro posible de la tierra, ni con todas las riquezas del mundo se pudiera comprar una onza de salvación. Porque la salvación, hermanos, vale la vida de Jesús. Vale, hermanos, el peso de la sangre justa del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Y como nadie puede realmente comprar, hermanos, la sangre de Cristo, nadie puede comprar la salvación. La salvación viene de manera gratuita a nosotros precisamente porque Dios, hermanos, a través de Jesucristo mostró su gran amor salvándonos del pecado y de la destrucción del enemigo. Pero en la vida práctica, hermanos, no cuidamos la salvación. Comenzamos a descuidarnos, comenzamos a descuidar la palabra, comenzamos a descuidar la comunión con Dios, comenzamos a descuidar el testimonio, comenzamos a descuidar, hermanos, el servicio, ¿verdad? Comenzamos a permitir que nuestro corazón se enfríe y comenzamos a hacer las cosas en automático, ya no de corazón, ya no, hermanos, con la pasión del Espíritu en nuestra vida. Todo eso, hermanos, son señales definitivamente que estamos descuidando la salvación de nuestra alma. Estamos descuidando, hermanos, el tesoro maravilloso de la salvación para nuestra vida. Vea cómo el Señor Jesús, hermanos, comparó en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, cómo comparó Él el valor de la salvación para nuestra vida. Dice el versículo 45 y 46 de Mateo capítulo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa,
fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, ¿cuál es esa perla preciosa? Y estamos hablando de un experto, hermanos, en tesoros, que tenía a lo mejor buenos tesoros en su haber. Sin embargo, cuando él dice encontró la perla que le llamó la atención, me imagino una perla muy especial, dice él, al evaluarla, dijo él, voy a vender todo lo que tengo porque todo lo que tengo no es comparable con el valor que tiene esta perla preciosa. Y sabe, hermanos, la perla preciosa es la salvación de Dios. Es, hermanos, el reino de Dios, que tiene como fundamento la sangre de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted y yo hemos recibido una perla, un tesoro de tesoros, hermanos, que como digo, no podemos comprarlo con nada de este mundo. Sin embargo, a veces lo descuidamos tanto, hermano, nuestra relación con Dios. A veces descuidamos tanto, a veces no somos tan agradecidos, hermano. A veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. A veces se nos olvida que el Señor nos sacó, hermanos, de la profundidad de ese pozo de lodo cenagoso. Nos rescató con mano poderosa, pero fácilmente, hermanos, cuando la tentación del enemigo, cuando las ofertas del enemigo vienen a nuestra vida, muchas veces fácilmente soltamos, hermanos, el valor que tiene la salvación para nuestra vida. Y esto es una de las cosas que le pasó a Saúl. Comenzó a enfriar, hermanos, el valor que tuvo el llamado, el valor que tuvo el escogimiento de Dios, el valor que tuvo la obra que ese día el Espíritu Santo hizo en él de transformar su vida. Hay una advertencia en la palabra de Dios para todos nosotros en la carta de los Hebreos. Quiero que vaya conmigo ahí al capítulo número 2. Hay aquí una advertencia de Dios para nosotros. Que el Espíritu de Dios nos dé en esta tarde, hermanos, un corazón sensible para oír la voz del Espíritu, para darnos cuenta, hermanos, el inminente peligro en el cual nos encontramos si descuidamos nuestra salvación. Dice versículo 1, 2:1 de Hebreos: por tanto, es necesario que con más que, cuando alguien es diligente, es porque hace las cosas bien y en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno. El que es negligente, que es lo contrario a diligencia, es la persona que hace las cosas de manera tibia, de manera fría, sin amor, y las hace cuando quiere, hermano. No cuando es necesario hacerlo, sino cuando le da el deseo hacerlo. Es la persona negligente, el que no hace las cosas como Dios le dice que las haga y en el momento que Dios dice que las debe de hacer. Pero dice la palabra de Dios que usted y yo debemos de actuar con diligencia. ¿Cuántos diligentes hay aquí en esta tarde? Dice, con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que Satanás, hermano, está ahí al acecho en nuestro caminar con el Señor y está listo para meternos zancadilla, hermano, o para tirarnos algunas cascaritas de mango maduro, o de plátano, para caer en el camino, hermano. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor, que no nos deslicemos, porque fácilmente nos podemos deslizar. ¿Y cuándo es que fácilmente nos podemos deslizar? Cuando no estamos valorando, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar su alma y la mía. Cuando no estamos valorando el sacrificio que, por ejemplo, este día vamos a hacer memoria de ese sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo, a través del cual, hermanos, llevó nuestro pecado delante de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando del trato justo que Dios tuvo con Israel en el antiguo pacto. Hubo un mensaje de Dios que vino por medio de seres angelicales en el antiguo pacto. Hubo una justicia, hermanos, que Dios aplicó de una manera justa precisamente a Israel en la época del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ahora,
¿será que Dios va a aflojar un poquito su justicia para este tiempo en que estamos viviendo nosotros? ¿Será que el Señor, hermano, nos va a tratar con paños tibios a nosotros hoy en día, a diferencia como lo hizo en el Antiguo Testamento, cuando había definitivamente menos privilegios que los que ahora usted y yo tenemos? Como por ejemplo el privilegio de que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nos ayuda para vivir la vida cristiana, a diferencia del antiguo pacto, que ellos no pudieron gozar de ese privilegio. Por eso dice la Biblia: ¿cómo escaparemos nosotros? Está hablando de esta época de la gracia de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué tan grande? Porque es la perla de gran precio. ¿Por qué es tan grande? Porque se pagó, hermanos, un altísimo precio, que es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dice, si descuidamos una salvación, hermanos, tan grande. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Por qué murió, terminó su carrera en derrota? Hermanos, porque descuidó su llamado, porque descuidó la bendición de la salvación. Descuidó, hermanos, en su vida lo que Dios había hecho, lo que Dios había colocado en su propia vida. Él lo descuidó, y precisamente la palabra de Dios entonces aquí nos advierte, hermanos, para que no descuidemos nuestra salvación. Hermanos, tenemos que estar orando al Señor continuamente. Tenemos que estar yendo a la palabra de Dios, hermanos, no solamente para leerla, sino para decirle: Espíritu Santo, usa esta palabra para edificar mi vida, para fortalecer mis valores, para fortalecer mis fundamentos espirituales, porque quiero ser fiel a Cristo, porque quiero guardar el llamado de Cristo hasta la muerte. Ayúdame, ministrame, Espíritu Santo, lléname, para que esta salvación maravillosa que he recibido de Cristo pueda permanecer en mi vida para siempre. En segundo lugar, hermanos, lo que descuidó Saúl, que lo llevó a una muerte en derrota, fue el haber descuidado precisamente la unción del Espíritu que había recibido. Volviendo al capítulo 10, en ese mismo versículo que leímos anteriormente, el 10:6 del primer libro de Samuel. Entonces el Espíritu, bueno, vamos a leer primero el número, el 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y el versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Cuando Samuel, hermano, llama a Saúl y le dice: tú eres el elegido de Dios para poder dirigir a Israel, ser el primer rey de Israel. Entonces dice que derramó una porción de aceite sobre su cabeza y lo ungió. La unción con aceite de parte de los profetas a los reyes en el Antiguo Testamento era un tipo, hermanos, del Espíritu. Dios estaba diciendo que la nación de Israel no iba a ser gobernada como los demás gobiernos, hermano. Los demás gobiernos definitivamente venían por sucesión, venían por asalto, ¿verdad? Cuando conquistaban un país, una nación, aquel rey se convertía en el rey de ese país subyugado. De tal manera que generalmente el gobierno de los imperios era un gobierno humano. Era un gobierno, hermanos, carnal. No tenía nada de espiritual. Pero en el caso de Israel tenía que ser un gobierno diferente a todas las demás naciones. Y la diferencia era precisamente que las personas que eran elegidas para el liderazgo eran ungidas por el Espíritu Santo, dándonos a entender, hermanos, que era Dios el que iba a dirigir a la nación a través de los líderes que Él escogiera. En otras palabras, los líderes tenían que someterse al Espíritu de Dios para poder gobernar de acuerdo a los propósitos de Dios en la vida. Y es por eso, hermanos, que los reyes de Israel, en este caso vemos el caso de Saúl,
más adelante vemos el caso de David, fueron elegidos y luego fueron ungidos. ¿Por qué? Porque la unción estaba representando, hermanos, la capacidad de Dios, la capacitación de Dios para poder gobernar, para poder dirigir. Y esta es la otra cosa que Saúl descuidó en su vida. Él había sido ungido, pero hermanos, poco a poco, la soberbia no controlada de parte de David en su carácter, hermano, sustituyó prácticamente la presencia, la dirección del Espíritu Santo en su vida. En otras palabras, Saúl comenzó ungido, pero más adelante en el camino, hermanos, por no haber sometido su carácter a Dios, la soberbia, la desobediencia, el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, hermanos, dominaron su vida de tal manera que excluyó al Espíritu, la dirección, el control, hermanos, del Espíritu Santo en su vida. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios también al respecto. ¿Sabe que usted y yo, hermanos, hemos sido ungidos por el Espíritu? No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, hermano. No se puede vivir para Cristo sin la unción de Dios. No se puede vivir para la gloria de Dios si no es porque el Espíritu Santo, hermanos, hace que esa gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. El cristiano que pierde de vista, hermanos, la importancia de la unción del Espíritu sobre su vida es un cristiano que está destinado al fracaso total de su carrera espiritual. Dice el apóstol, y aquí vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento, sobre todo las enseñanzas de Pablo, en la carta a los Efesios. Pablo dice que desde el momento que nosotros nos convertimos a Cristo, o que Él nos convierte a Él, a partir de ese momento entra en función la obra del Espíritu en nosotros. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, es lo que nosotros hacemos, ponemos la fe en Jesús, ponemos la fe en el evangelio de Cristo para salvación. En ese momento que creemos, dice, somos sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Esto es equivalente, hermanos, es equivalente al derramamiento del Espíritu por el aceite en el Antiguo Testamento. En el momento que usted acepta a Cristo, pero que lo hace de corazón, hermano. Por eso es que Dios ve el corazón, ¿verdad? No ve la mente, sino Dios ve el corazón. Y Dios que conoce, si usted y yo lo hemos aceptado de corazón, hemos aceptado la obra de la cruz de Cristo, su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Cuando eso, hermano, se hace realmente de todo corazón, entonces el Espíritu Santo viene y es derramado sobre nuestro corazón. En otras palabras, el Espíritu Santo viene, hermanos, para ungir nuestro corazón, para que nuestro corazón esté ungido. Es por eso que decimos que la vida cristiana sin el Espíritu Santo no es posible, hermano. Sin el Espíritu no se puede vivir para Dios, porque se necesita la unción. No podemos vivir la vida cristiana, hermanos, no podemos hacer, bueno, podemos hacer una imitación de la vida cristiana, pero esa es una obra de la carne. Pero la obra del Espíritu, hermanos, la verdadera vida cristiana solamente se puede vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Y es por eso que Dios envía su Espíritu, dice Pablo, a nuestro corazón en el momento que creemos en Él. Más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, encontramos en el capítulo 1 y versículo 8 esta promesa que ya la hemos mencionado en otras oportunidades, pero dice: el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí viene el Espíritu que le da a la iglesia, al cristiano, hermanos, la capacidad de ser testigos. Fíjense, Él nos unge. Es una nueva experiencia con el Espíritu Santo. No es la misma experiencia, hermanos, de salvación cuando recibimos por primera vez al Espíritu Santo en nuestra vida. Esta es otra experiencia que el Señor nos da para que usted y yo seamos capaces de ser testigos de Él, hermano. Miren, si no estamos testificando del Señor,
Vamos a suponer que somos verdaderos cristianos, que el Espíritu Santo, la unción está en nosotros desde el momento que creímos en el Señor. Pero si no estamos testificando, si no estamos hablando a otros y no tenemos pasión, hermanos, por los familiares que se pierden, los amigos que se pierden, los que vemos que están atrapados, hermanos, en la droga, en la inmoralidad, están atrapados en la violencia, y no nos nace, hermanos, en nuestro corazón el poder darles testimonio de Cristo, poderles hablar del amor de Jesús, que necesitan la salvación de Dios. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Si ya somos cristianos, lo que necesitamos es, hermanos, la unción del Espíritu para ser testigos. Porque no es posible que hayan cristianos mudos, hermano. Hay algunos cristianos que son mudos, que no hablan de Jesús, hermano. Mire, hablan del Barcelona, hablan del Real Madrid, hablan del Firpo, hablan del Águila, hablan de la política, hablan de tantos temas, hermano, pero no hablan de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia del Señor? Estamos descuidando la unción. Eso es lo que le pasó a Saúl, hermano. Poco a poco fue descuidando la unción de Dios que Dios le había dado para que llevara a cabo la misión encomendada, hermano, y poco a poco no se dio cuenta que el enemigo iba minando la unción del Espíritu sobre su vida y se descuidó totalmente de ella. Y lo mismo puede pasar con los cristianos. Si usted y yo no predicamos, no enseñamos, no testificamos, hermanos, de Cristo, estamos mal, hermano. Y que Dios trate con cada uno de nosotros en ese aspecto, porque no es a la fuerza. Yo no los puedo hacer a la fuerza que usted le testifique a las personas que usted sabe que necesitan del Señor. No lo puedo hacer a la fuerza y no le puedo decir, hermano, mire, el otro domingo si no traigo un amigo no lo voy a dejar entrar ahí le voy a decir a los hermanos que no lo dejen entrar. No podemos hacer eso. Pero hermanos, esto tiene que ser espontáneo. Cuando la unción de Dios está en nosotros, hermanos, comenzamos a hablar, comenzamos a testificar. No necesitamos pruebas, no necesitamos problemas, no necesitamos obligación, no necesitamos, hermanos, que alguien nos esté recordando. Espontáneamente, hermanos, surge el testimonio de Cristo. ¿No es cierto? Cuando la unción de Dios está sobre nuestra vida, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero también el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, volviendo a esta maravillosa carta, hermanos, hay 2 versículos que nos hablan del cuidado que debemos de tener en relación a la unción del Espíritu que habita en nosotros. El primero de ellos está en el 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Y la palabra contristar significa entristecer. Una persona contristada es una persona que ha sido entristecida por algo, ha sido estorbada por algo, hermano. ¿Y cómo es que el cristiano puede, hermanos, contristar al Espíritu? Bueno, el pecado es uno de ellos, ¿verdad? La mentira, la inmoralidad, hermano. Todos los pecados que usted pueda imaginarse contristan al Espíritu, entristecen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo de Él, hermano. Así que cualquier cosa que no agrada a Dios contrista al Espíritu. Toda mentira, todo engaño, toda soberbia, todo orgullo, toda vanidad, hermano. Todo aquello que hacemos y que no agrada al Señor en nuestra vida contrista al Espíritu. La incredulidad contrista al Espíritu Santo, porque la incredulidad no viene de Dios. El apóstol Pablo, cuando cita ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 en adelante, habla de una serie de pecados. Ahí está la brujería, ahí está, algunos todavía, hermanos, se emborrachan. Algunos todavía, hermanos, viven en adulterio. Algunos todavía, hermanos, están atrapados, digamos, en la violencia, atrapados en otro tipo de situaciones que son pecado delante de Dios, y todo eso contrista al Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, la unción de Dios, hermanos, se va debilitando en la vida
de un cristiano. Y dice Pablo, no contristéis al Espíritu. Y más adelante en el capítulo 5 y en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí Pablo no está refiriéndose a la embriaguez que produce el vino en el sentido, hermanos, literal, sino que se está refiriendo en el sentido espiritual. Que así como una persona pierde facultades y hace locuras, ¿verdad? Porque el que se embriaga hace locura, ¿no? Dice que hay personas que dicen, miren, no pueden hablar, no pueden hacer nada si no se embriagan. Entonces toman su trago y se vuelven bien alegres, ¿ves? Y se vuelven bien comunicadores, ¿no? Bueno, eso sería lo menos que puede suceder en cuanto a lo que produce el alcohol, ¿verdad? Produce violencia, produce hacer cosas indebidas, maldades, incluso se puede llegar hasta el asesinato de otra persona debido a los efectos que produce, anormales que produce la embriaguez con el vino. Y lo mismo sucede, hermanos, en la parte espiritual, ¿verdad? Podemos embriagar nuestra carne con toda clase de maldad en nuestro corazón, pero dice la palabra de Dios, no se embriaguen con el vino que trae disolución, sino embriáguense, y aquí utiliza el mismo sentido, embriáguense, dice, con el Espíritu. O sea, beber del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar, hermanos, a hacer las cosas que agradan a Dios. El vino de la carne nos va a alejar de Dios, el vino del Espíritu nos va a acercar a Dios. El vino de la carne nos va a llevar a hacer obras de la carne, pero el vino del Espíritu nos va a llevar, hermanos, a hacer obras del Espíritu. Hermanos, el vino de la carne nos va a llevar a la tristeza y a la destrucción. El vino del Espíritu nos va a traer el gozo de Dios, nos va a traer la bendición de Dios para nuestra vida. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo somos responsables de ser buenos administradores de la unción que hemos recibido. Amén. Mire, usted y yo hemos recibido la unción del Espíritu Santo, pero cada uno somos los responsables de nuestra propia vida, hermanos, de cómo vamos a cuidar y cómo vamos a administrar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que necesitamos, hermanos, para poder administrar bien la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos hacer lo que dijo Pablo al terminar la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer este último versículo de 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo resume 3 principios espirituales valiosísimos que debemos nosotros de guardar, de saber administrar en nuestra vida para tener victoria como cristianos. ¿Cuáles son estos 3 principios? Dice, número 1, la gracia de Cristo, hermano. Mire, la gracia de Cristo es fundamental para nuestra vida. Saber que estamos caminando en la vida cristiana, hermanos, por la gracia de Dios, porque Dios nos ama, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo, porque Dios nos da mucho más abundantemente de lo que esperamos. Es por gracia, es por misericordia que somos salvos y que estamos en el camino del Señor. Y la otra cosa dice, el amor de Dios. La gracia, el amor de Dios, hermano, un amor incondicional, un amor, hermanos, que no ha puesto barreras a pesar de nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Entonces, por una parte está la gracia, el amor, y la otra cosa de igual importancia, dice Pablo, la comunión del Espíritu. O sea, ¿cómo podemos administrar bien la gracia de Dios? ¿Cómo podemos disfrutar,
hermanos, y guardar el tesoro del amor de Dios. De estas dos cosas que menciona Pablo anteriormente. ¿Cómo? A través de la comunión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque la comunión con el Espíritu Santo nos hace, hermanos, fuertes en los valores del reino de Dios. Nos hace espirituales para saber valorar por una parte la gracia y por otro lado también el amor de Dios. ¿Cómo podemos administrar estos dos bienes de Dios? A través de la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo, hermanos, la mantenemos y la fortalecemos a través de la oración y de la palabra. No hay ningún otro elemento que fortalezca más la comunión con el Espíritu Santo y nosotros, sino la oración y la palabra. A través de la oración y la palabra, usted y yo fortalecemos nuestra comunión con el Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios son las promesas de Él para nuestra vida, y la oración es la manera como nos acercamos a Dios. Entonces, claro, cuando estamos, hermanos, en la palabra y estamos en la comunión del Señor a través de la oración, nuestro espíritu se fortalece. ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? Descuidó la unción. Más adelante vemos en la historia de Saúl que comenzó, hermanos, a cometer ciertas torpezas espirituales, como por ejemplo tomar por asalto el altar de Dios, que era únicamente, hermanos, el sacerdote el que tenía que ministrar en el altar y hacer las ofrendas a Dios. Pero este hombre estaba tan perturbado espiritualmente, hermanos, que tomó por asalto el altar de Dios, es decir, profanó el altar de Dios. ¿Qué estamos viendo ahí, hermanos? Que definitivamente Saúl, ya la unción de Dios ya no estaba operando en él, hermano, porque hizo cosas de un inconverso, hizo cosas de un pagano y ya no de un hijo de Dios, precisamente porque la unción se fue debilitando poco a poco, hermanos, en su vida. Amados hermanos, necesitamos fortalecer esa comunión con el Espíritu Santo. No nos conformemos, amados hermanos, a las cosas que ya hemos logrado. No nos conformemos sencillamente a venir a la iglesia y sentarnos para oír la palabra de Dios. Tenemos que redoblar esfuerzos de búsqueda. Dice la Biblia que es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Dice la palabra que el que le busca lo va a hallar. Gloria a Dios. Si usted y yo lo buscamos, hermano, Dios va a fortalecer nuestra vida. La unción de Dios va a permanecer firme y fuerte en nuestro corazón. La tercera cosa que debilitó a Saúl para terminar en derrota es, hermanos, que descuidó el propósito de su vida. Ahora, ¿por qué Dios lo había llamado? Vamos a ir al capítulo 15 del primer libro de Samuel que estamos leyendo este día. En el capítulo 15, el versículo 17 dice lo siguiente: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Ahí se cumple aquel principio de Dios que dice: el que se humilla, Dios lo va a exaltar, y el que se exalta, Dios lo va a humillar. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. ¿Y cuál era la misión que Dios le había dado a Saúl? Hermanos, que sometiera todas las fuerzas de los enemigos. Pero ¿qué hizo Saúl? Poco a poco, hermanos, se fue haciendo alianzas con el enemigo. Dice, usted y yo hemos sido llamados con el Señor, por el Señor, con un propósito, hermano. ¿Sabe cuál es la misión nuestra? La misión nuestra es exaltar a Cristo en la tierra, hermano. Nuestra misión es llevar la gloria de Cristo a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todo el mundo, a toda criatura. La palabra de Dios dice: ve y lleva el evangelio a todas las naciones de la tierra, y el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado.
Hemos recibido una misión del Señor que, de acuerdo a Lucas capítulo 4, es de llevar, hermanos, sanidad para el corazón quebrantado y para liberar a todo aquel que está cautivo. Y estamos hablando, hermanos, de la esclavitud del pecado, y estamos hablando del quebranto que trae el pecado en el corazón de cada persona. Y usted y yo hemos sido llamados por el Señor, llamados y comisionados, hermanos, para llevar el mensaje que libera, el mensaje que sana. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos, hermano? Damos mal testimonio. No hablamos, no predicamos, no tenemos interés en ganar para Cristo a nuestra familia. Los hijos se pierden. Usted está aquí y a lo mejor, como no ha aplicado a lo mejor disciplina en la vida de sus hijos van donde quieren. Usted está en el templo, pero sus hijos pueden estar perdidos en el mundo, hermano. Precisamente porque no hemos tomado en serio la responsabilidad y el llamado que usted y yo como cristianos tenemos de parte del Señor. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Bueno, para él era más fácil, a lo mejor, entrar en paz con los enemigos. Así que lo que comenzó a hacer Saúl es hacer alianzas, hacer ciertos compromisos con los enemigos. En este caso, guardar la vida del rey Amalek, del cual Dios le había dicho que destruyera. Y hermanos, como poco a poco Satanás puede debilitar nuestra misión, hermanos, enredándonos en los negocios de la vida, haciendo pactos y alianzas con este mundo para vivir una vida más cómoda. Pero usted y yo no hemos sido llamados a vivir una vida cómoda. Hemos sido llamados a predicar el evangelio, hermano. Y a veces predicar el evangelio le va a representar a usted y a mí rechazo de la familia, le va a representar que las personas le lancen la puerta en la nariz, le va a representar que lo deshereden, lo va a representar, hermanos, que lo van a marginar en el trabajo. Pero no importa, usted y yo hemos sido comisionados por Cristo para llevar su palabra, y no vamos a hacer alianzas con nadie, hermano, que estorbe el propósito de Dios. Es triste cuando un cristiano hace alianzas con el enemigo, por ejemplo, con el jefe, que le dice: mira, te voy a aumentar unos $5, pero tenemos que hacer esto, mira, un negocio que no está correcto. Y entonces el cristiano que está debilitado en su fe, en el Señor, en su compromiso de la misión, en vez de ser testimonio para el jefe y decirle: no, amado jefe, yo lo amo, lo respeto, pero Dios, ¿verdad? Yo quiero honrar a Dios en todo en mi vida y no puedo hacer eso. ¿Qué sucedería? Le estamos dando un tremendo mensaje a esa persona. Un mensaje de que para nosotros Cristo es más valioso que cualquier otra cosa, hermano. Un mensaje de integridad, un mensaje, hermanos, de respeto, de valoración de Dios en nuestra vida. Un mensaje de que esa persona necesita que su corazón sea restaurado. Pero cuando hacemos alianza, hermanos, con el enemigo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desvirtuando el mensaje del evangelio de Cristo en nuestra propia vida. Porque claro, el que hace alianzas con el enemigo, ese tipo de alianzas u otras, lo que está diciendo es: para mí Cristo nada más es religión. Voy a la iglesia, pero Cristo no ha entrado realmente en mi corazón. Voy a la iglesia, pero estoy viviendo una vida independiente de Dios. Amados hermanos, la tercera cosa entonces que debilitó la vida de Saúl para terminar en derrota fue que perdió su propósito. Hermanos, usted y yo no estamos aquí únicamente para hacer el culto, no estamos aquí para orar y cantar, estamos aquí para hacer eso con el propósito de alcanzar nuestra misión, que es llevar el evangelio de Cristo a las naciones. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, tiene que ir encaminado a lograr ese propósito
de que la gloria de Cristo sea conocida en el mundo. Usted y yo somos privilegiados, hermanos, de poder levantar, gloria a Dios. Yo me siento privilegiado al poder levantar, hermanos, el nombre de Cristo, al poder predicar, al poder enseñar, al poder declararle al mundo entero o a una persona en lo particular que Jesucristo es el único Señor y Salvador, y que todo el mundo necesita de la gracia de Cristo para salvación en su propia vida. Es un privilegio. Cuando nosotros debilitamos nuestro propósito, hermanos, a lo mejor vamos a terminar exitosos en el negocio, exitosos en el ahorro, exitosos en los negocios, exitosos en muchas cosas, pero perdidos eternamente en nuestra alma. Y eso se llama fracaso. Es por eso, no permitamos que el enemigo mine el propósito para el cual Dios nos llamó. Usted y yo, hermanos, somos soldados de la cruz. Usted y yo somos mensajeros de esperanza. Usted y yo, hermanos, somos los privilegiados de llevar la gloria de Cristo, la gloria de Dios a este mundo. Y donde quiera que usted y yo vayamos, tenemos que levantar el nombre de Jesucristo en alto. Amén. Y reconocer, hermanos, que solamente en Él tenemos salvación. Y número 4, la cuarta cosa. Saúl se descuidó, hermanos, permitiendo que su corazón se contaminara con la envidia o con la amargura. Quiero que leamos aquí un pasaje más de la Escritura. En el capítulo 18, versículo 6. Vea lo que dice aquí. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y oiga bien lo que dice el versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Mire, cuando se descuida el tesoro de la salvación, cuando se descuida la unción del Espíritu Santo sobre la vida, cuando se descuida el propósito para el cual hemos sido llamados por Cristo, hermano, dentro de su reino, entonces nuestro corazón se vuelve vulnerable al celo y a la amargura. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl en este momento? Permitió, hermanos, que su corazón entrara a la envidia. Él comenzó a sentir envidia por David. David mató a 10,000 y Saúl 1,000. Y entonces comenzó a compararse y decía: bueno, es que yo soy el rey, David es un soldado de mi ejército, el rey soy yo. ¿Y por qué no me han dado a mí, verdad, el crédito de los 10,000? Si él hubiera sido humilde de corazón, hubiera dicho: qué bueno que David, Dios lo está levantando como un tremendo guerrero espiritual, y qué bueno que David está contribuyendo para la causa para la cual Dios me llamó como rey de este pueblo, de llevar su gloria a todos los pueblos y someter a todos los enemigos a la voluntad de Dios. Esa es la decisión que él hubiera tomado, hermano. Pero como no había mucho descuido espiritual en su vida, lo que sucedió fue lo contrario. Dio lugar en su corazón, hermanos, a la envidia. ¿Cuántos corazones realmente no son felices por envidia? ¿Cuántos corazones, hermanos, no somos felices o no se está encaminando hacia la bendición sencillamente porque han permitido que la falta de perdón, que el resentimiento los lleve a una amargura y no pueden disfrutar lo que tienen y no pueden disfrutar la bendición de Dios que tienen
Precisamente porque, hermanos, la amargura ha nublado completamente y ha anulado, hermanos, el gozo y la paz de Dios en sus propios corazones. Pero sabe, Dios quiere que usted y yo guardemos nuestro corazón. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, hay un versículo en el capítulo 15, 19, dice, son palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ya aquí estamos hablando en el contexto, el Señor está siendo criticado porque no le enseñaba o no les dijo, no sé si no les enseñaba, pero al menos aquí dice lo que le reclamaban que Él no les había dicho a los discípulos que se lavaran las manos antes de comer, que eran de las enseñanzas rituales que siempre se enseñaban en las sinagogas judías. Entonces Jesús ocupa esa expresión para hablar de una contaminación espiritual que se puede producir cuando damos lugar en nuestro corazón, hermano, a que se filtre el resentimiento, la envidia, el temor, la angustia, que son cosas que contaminan nuestro corazón y nos echan a perder lo bueno que Dios tiene para nuestra vida. Lo que el Señor nos dice en su palabra ante estas cosas, hermanos, es que limpiemos nuestro corazón. Mire, si usted y yo identificamos alguna envidia, a lo mejor usted ha perdido la paz y el gozo porque está envidiando el éxito o lo bueno que otra persona tiene. Puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, hermano, un familiar. Usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón de toda envidia, de todo aquello, hermanos, que entre en nuestro corazón y que nos pueda contaminar para destrucción. Tenemos que limpiar nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Y aquí el último versículo que les leo en este día, Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. ¿Cuál es la vieja levadura, hermanos? Las cosas de la carne, las cosas de la naturaleza pecaminosa que pueden echar a perder nuestra vida. Hermanos, es triste cómo terminó Saúl. Terminó derrotado, no solamente porque murió físicamente, sino que porque murió en una derrota espiritual. Cuando Dios lo llamó a ser un gran líder, un gran siervo en sus manos, pero hermanos, descuidó el valor de la salvación, de la elección de Dios, descuidó la unción del Espíritu Santo sobre su vida, descuidó el propósito para el cual Dios lo había llamado y permitió que su corazón se llenara de envidia y de amargura. En esta tarde, hermanos, el llamado es a que usted y yo podamos ser diferentes, tomar actitudes diferentes a la actitud que tomó Saúl. De decirle: Señor, yo voy a valorar la salvación que me has dado. Señor, yo voy a valorar la unción del Espíritu Santo que me has dado. Señor, yo voy a valorar el llamado y el propósito por el cual tú me llamaste. Yo voy a poner todo mi empeño, Señor, para cumplir la misión que tú me has encomendado. Señor, voy a guardar mi corazón,
para que ninguna amargura, envidia o cualquier otro pecado o prácticas, hermanos, que no agradan a Dios, puedan contaminar nuestro corazón y nos lleven a derrota. Porque sería triste, hermanos, que después de haber comenzado una carrera espiritual maravillosa en Cristo, podamos terminar como Saúl, completamente derrotado. No lo quiere Dios. Dios quiere que usted y yo, hermanos, terminemos nuestra carrera en victoria. Amén. Dios quiere que así como comenzamos nuestra carrera un día, la podamos terminar y decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que el Señor tiene preparada para mi vida. Oremos. Bendito Padre, en esta hora, Señor amado, en el precioso nombre de Jesús. Oh Señor, ayúdanos, Padre. No sabemos cuándo terminará nuestra carrera, Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año. No sabemos exactamente. El tiempo solo tú lo sabes. Pero lo que sí, Padre, te pido, que ninguno de los que estamos aquí, Señor, podamos terminar en derrota nuestra carrera espiritual. Habiendo tenido una salvación tan grande, habiendo recibido una unción maravillosa del Espíritu en nuestra vida, al haber sido llamados y comisionados para cumplir una misión divina, Señor amado, que nada en nuestro corazón pueda ser, oh Dios, refugio que contamine nuestra vida y nos lleve a la muerte en derrota. Señor Jesús, en este día, Señor, queremos reafirmar, Señor amado, nuestro corazón delante de ti, Padre. Hermanos, quiero hacer un breve llamado. Usted cierre sus ojos y ore al Señor. En primer lugar, hacer un llamado. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y quiera hoy entregarle su vida a Jesús, que nunca lo ha hecho, nunca ha tomado esa decisión de decirle sí a Cristo en su corazón, de entregar su vida en las manos de Dios, y quiere hacerlo hoy, le hacemos este llamado y también la oportunidad. ¿Habrá alguna persona aquí que quiera hacerlo? Tomar esa decisión de entregar su vida a Jesucristo, de abrirle su corazón y recibirlo como el Señor de su vida. Estimado amigo, el Señor le ama. Amiga, el Señor le ama. Dios tiene el espacio, el tiempo para que usted y yo podamos conocerle, pero Él quiere que usted y yo tomemos la decisión, la mejor decisión, de entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Habrá alguien en esta hora que nunca lo ha hecho y que quiera hacerlo hoy? Levante su mano, levante su corazón, sobre todo a Dios, para decirle al Señor: aquí está mi vida, te la entrego. Si hay alguien que quiera hacerlo, o ahí en los medios de comunicación a distancia, haga esta oración conmigo. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que he vivido lejos de ti, pero ahora, en el nombre de Jesús, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, como el único Señor de mi vida. Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, cambia mi vida. Señor, dame la vida eterna que tú has prometido para todos aquellos que te recibamos. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por darme una vida nueva. En el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.